Buenas tardes a todos. Como han dicho nuestros presidentes, hace casi un año celebramos la primera edición de este foro. Era una iniciativa por la que teníamos enorme ilusión, pero se nos ocurrió fijar la fecha del 16 de marzo del año pasado para su celebración de manera presencial, justo 4 días después del cierre por la pandemia, con lo que al final tuvimos que cancelar in extremis el foro del año pasado y decidimos posponerlo unos meses y celebrarlo de manera telemática en noviembre. Ahora estamos aquí y además coincidiendo con el primer acto presencial que organiza la Fundación Rafael del Pino, que para nosotros es un honor. Yo estoy encantado, soy fiel seguidor de las conferencias de la Fundación, como casi todos los que creo que estáis aquí en el público, y la verdad es que es un gran gusto poder estar aquí presencialmente en vez de a través de la pantalla. Esto que estamos viendo es una muestra de un regreso a la normalidad, pero como estamos viendo, esto tampoco es normal del todo. Es decir, todavía nos falta. La cuestión, y por lo que hemos decidido organizar este foro, es para tratar de analizar esto de la normalidad. Esta normalidad es la normalidad de antes, es una normalidad diferente. Es decir, las fórmulas de siempre siguen funcionando, ahora después de la pandemia. Y la idea que teníamos era la de organizar un par de sesiones en el que pudiéramos analizar el impacto de la pandemia tanto en el corto plazo, ahora mismo en la coyuntura, como en las tendencias estructurales que vendrán en los próximos años. Así hemos dividido las mesas. En esta primera sesión tenemos 4 ponentes que os voy a presentar muy brevemente. El primero es Ignacio de la Torre. Es socio y economista jefe de Arcano Partners. Además, es el presidente del Consejo Asesor del Círculo de Empresarios desde el mes de marzo, cuando sucedió a Eduardo Serra, que desempeñó esa función hasta entonces. Ignacio es licenciado en Economía por ICADE y en Derecho por la UNED, en la que obtuvo asimismo un doctorado en Historia, y es MBA por INSEAD. Ha trabajado más de 20 años en banca de inversión y en mercados de capitales en UBS, en Deutsche Bank y en Arcano. Es profesor de Economía en IE Business School, en la que también es el director académico de sus másters de finanzas. Dirige además Arcano Economic Research, que es un servicio de análisis económico y de mercados que tiene cada vez más éxito. Nuestro segundo ponente es Silvia Iranzo. Silvia Iranzo es ahora consejera independiente de Indra y del Instituto de Crédito Oficial. Es también vocal de la Corte Española de Arbitraje. Es licenciada en Económicas por la Universidad Autónoma, doctora en Economía y Empresa por la UNED y graduada en el programa de dirección de IS Business School. Es técnico comercial y economista del Estado. Ha sido, entre otros cargos, jefa del Servicio de Riesgo País del Banco de España, secretaria de Estado de Comercio y embajadora de España en Bélgica. Es además profesora de Economía en CUNEF y en el Instituto de Estudios Bursátiles. Emma Navarro es ahora consejera independiente de Iberdrola España. Es licenciada en Económicas y Derecho Europeo por el CEU y en Estudios Legales y Económicos por la Universidad Sorbona París I y la Complutense de Madrid. Es también técnico comercial y economista del Estado. En la Administración ha sido asesora en el Fondo Monetario Internacional en Washington, secretaria general del Tesoro y Política Financiera, presidenta del ICO y vicepresidenta del BEI con responsabilidad sobre la acción climática. Y Emilio Lamo de Espinosa, al que conocéis casi todos, es doctor en Derecho por la Universidad Complutense y en Sociología por la Universidad de California, Santa Bárbara, miembro de la Real Academia de Ciencias Sociales y Políticas y patrono y asesor de diversas importantes fundaciones y organizaciones, entre ellas del Círculo de Empresarios. Fue director general de universidades en el Ministerio de Educación en los años 80, antes de dirigir la Fundación Ortega y Gasset y gestar la creación y ejercer como primer director del Real Instituto Elcano, al que volvió años más tarde como presidente, cargo que ha ejercido hasta principios de este año. Es doctor honoris causa por varias universidades, ha publicado más de 20 libros, 100 monografías y más de 400 artículos de prensa. El hilo del debate que queremos desarrollar ahora mismo, que durará exactamente, como decía, 1 hora, ahora ya 56 minutos, con Ignacio trataremos el impacto de la crisis, la situación actual, los desafíos que afronta la recuperación, las perspectivas a largo plazo. Con Silvia analizaremos las consecuencias de la crisis sobre el comercio mundial, la cooperación internacional, las cadenas de valor, la capacidad de comercio de actuar como motor de la recuperación una vez más. Con Emma veremos la respuesta de los gobiernos, las estrategias actuales, las medidas fiscales y monetarias extraordinarias aplicadas y los desafíos que vemos en el corto plazo.
Y con Emilio abordaremos la repercusión que todo esto ha tenido en la geopolítica, en el multilateralismo, en el equilibrio de poderes, en la confrontación de modelos económicos y sociales, en la rivalidad por la supremacía económica. Tenemos 1 hora, como decía. A todos os pediré que las intervenciones sean breves, 7-8 minutos como máximo. Os intentaré cortar si os pasáis. Y después entablaremos un debate que espero que de unos 20 minutos entre vosotros y los asistentes. Empezando por Ignacio, lo que yo quería que trataras es qué panorama nos ha dejado la pandemia, ¿no? en la economía y en la sociedad, porque ahora tendríamos que hacer un diagnóstico de cuáles son los resultados, en qué situación estamos, cómo avanza la recuperación, en qué punto de partida nos encontramos para promover la recuperación, no solamente aquí. He olvidado deciros que no pretendemos hablar de España en este foro, pretendemos hablar del mundo, de Europa y del mundo, no de España. Y lo que nos interesa es saber por distintas regiones qué está ocurriendo, también muy consecuencia de los avances en los procesos de vacunación, qué riesgos y desafíos tenemos por delante, que nos expliques un poco. Ahora hay gente que está diciendo que estamos adentrándonos en una fase de estanflación. El Economist del viernes pasado decía que estamos en la shortage economy por las dificultades de oferta que estamos sufriendo en los sistemas productivos. ¿Y qué implicaciones tiene todo esto? O sea que te doy 7 minutos, Ignacio. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Yo, para seguir una cierta coherencia a la hora de analizar la economía, creo que es fundamental primero tener una opinión sobre la parte médica. Me gustaría dedicar un par de minutos a la evolución de la epidemia para sobre eso trazar un dibujo económico. En general, en la parte de la epidemia, creo que estamos continuamente sometidos a medios que nos están asustando con todo tipo de noticias. La última es que las vacunas dejan de funcionar en el mes cuarto, que si fuera así pues sería dramático para el futuro de la economía. No obstante, no se distingue que hay dos eficacias, una eficacia frente a contagio y una eficacia frente a hospitalización y eventual muerte. Es cierto que las vacunas dejan de funcionar frente al contagio, no es cierto que dejen de ser eficaces frente a la hospitalización o la muerte. En datos de Israel, a los 6 meses de la última dosis de una vacuna, la eficacia frente a hospitalización oscila entre el 91 y el 100%. Esto es muy importante tenerlo claro, porque lo que marca la economía no son los contagios, son las hospitalizaciones. Lo que marca mi decisión de dejar de consumir o una empresa dejar de invertir es el riesgo de hospitalizaciones que lleve a confinamientos, y eso va en muy buena dirección. A la hora de poner un número, si miramos las oleadas anteriores, muy a lo bruto, por cada 100 infectados, 10 iban al hospital, 2 morían. Ahora, por cada 100 infectados, están yendo al hospital 2 y se están muriendo 0,3. Este es el dato. Y por eso creo que la pandemia, poco a poco, cada vez tiene menos influencia en la economía. ¿Vamos a alcanzar inmunidad de grupo? No. Se podía haber alcanzado con la variante anterior, no con la Delta. Con una R de 7 es imposible llegar a inmunidad de grupo. Se va a quedar como una endemia, igual que puede ser el SIDA o la gripe, y poco a poco pues tendrá menor incidencia. Nos pondremos todos los años un booster adaptado a la pequeña mutación que ha tenido el COVID ese año y conviviremos con ello como convivimos con la gripe. Pero creo que va a tener una incidencia cada vez más limitada en la economía. Ya entrando en el dibujo económico, el mundo que hablábamos va a crecer un 6% este año, un 5% el año que viene. Eso quiere decir que va a ser el crecimiento económico más fuerte desde la Segunda Guerra Mundial. Esa es la buena noticia. La mala es que un crecimiento económico mucho más fuerte de lo que preveía mucho economista te lleva a que te genera riesgos de inflación, y que es quizás lo que más preocupa a fecha de hoy y obviamente con mucho motivo, ¿no? Y ahí yo me mojo. En junio del año pasado ya escribimos un informe diciendo que había un riesgo de inflación como consecuencia de estímulos monetarios y fiscales que solo se habían observado en la Segunda Guerra Mundial. Y lo que ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial fue inflaciones elevadas. Y ya está aquí la inflación. La cuestión es que, en nuestra opinión, la inflación no va a estar en niveles muy peligrosos sostenidamente. Creemos que hay una serie de factores coyunturales que van a hacer que la inflación empiece a remitir el año que viene y que se quede a niveles del 2,5 en Estados Unidos y cercanos al 1,7, 1,8 en Europa. Son más altos de los anteriores, pero nos parece que son razonables para la nueva política monetaria. Mientras, pues los bancos creemos que van a tener intervenida la curva de tipos y, por lo tanto, a lo que nos lleva es a muchos años de tipos reales negativos, de corto plazo y de largo plazo. Y eso tiene muchas implicaciones que luego comento. Respecto a la pregunta sobre por qué con un mercado laboral muy caliente, y hablamos de Estados Unidos,
no hay un riesgo muy elevado de una inflación muy peligrosa por encima del 3 o del 4. El principal coste de una compañía es el coste laboral, es 2/3 de los costes, ¿no? El mejor indicador de salarios en Estados Unidos es el Atlanta Wage Tracker, que el último dato está al 3,8%. Tendemos a asumir que si los salarios suben un 3,8, voy a subir los precios de mis bienes y servicios un 3,8, pero hay que restar el incremento de la productividad. Y por fin empezamos a tener muy buenas noticias en la productividad en Estados Unidos, con subidas superiores al 2%. Luego, si me suben un 3,8 los salarios y un 2,2 la productividad, mi tendencia para mantener mi margen será subir precios un 1,6. Por eso creo que incluso con salarios un pelín más al alza, un nivel de 2,5 es razonable en Estados Unidos a futuro. Y si no es así y nos vamos a niveles superiores, la FED tendrá que actuar y luego analizo la consecuencia. La última pregunta que me lanzabas, la penúltima, era sobre una economía de escasez, el shortage economy. A ver, ¿por qué estamos aquí? Economía de escasez. Primavera del año 2020 y en general pues se equiparaba la contracción económica con la Gran Depresión. Es normal que en ese contexto mucho productor de bienes pues diga voy a retirar oferta de mercado porque si no voy a perder mucho dinero. Y muchas curvas de oferta son rígidas. Tú no puedes retirar un montón de barcos o de capacidad instalada del proceso de producción y luego traerlo rápidamente. ¿Qué ha ocurrido? Que esta crisis es una crisis exógena, que viene por un patógeno. No es una crisis endógena porque nos hemos pasado de frenada con la deuda privada. En el momento que ha desaparecido el patógeno, la gente ha reaccionado consumiendo mucho más rápidamente de lo que estimaba mucho economista. Me llega la demanda con una oferta restringida y me empieza a generar estas tensiones en las cadenas de suministro. La segunda derivada es que nosotros, cuando estamos confinados, tendemos a consumir más bienes y menos servicios. Y luego tengo una presión brutal en la demanda de bienes y no tengo la suficiente oferta. Por daros un número, los americanos sobre base 100, que es consumo antes del COVID, han pasado a consumir 115 en bienes y servicios 93. Y eso es lo que ha tensionado muchísimo las líneas mundiales del suministro. Ahora ya estamos en 110 y estamos en servicios en -5. Por lo tanto, si seguimos esta evolución de normalización, cada vez demandaré menos bienes, cada vez más servicios y durante el año que viene se irá normalizando este problema. No hay una solución rápida, pero yo creo que sí, a final de 2022 tenemos una situación mucho más normal en lo que a escasez respecta. Implicaciones, por acabar, veo 3. Una, si vamos a tener tipos reales negativos durante unos cuantos años, que es una política que ayuda a los gobiernos a desapalancar la deuda pública, exactamente como se pagó la deuda de la Segunda Guerra Mundial, pues el ahorro puede sufrir, el ahorro que esté en cuentas corrientes o el ahorro que esté en bonos soberanos. Una parte de esos 100 billones de dólares que hay en bonos invertidos, que una parte relevante son bonos soberanos, tiene que migrar hacia otros activos. Y yo veo que lo más obvio es ir al mercado inmobiliario y por eso estamos viendo incrementos de casas a niveles extremadamente altos, sobre todo en Estados Unidos, en el Reino Unido o en Alemania. Y eso puede generar a medio plazo inestabilidad financiera. La segunda consecuencia es que las crisis en general, cuando llegan y son muy intensas, es más por la deuda privada que por la deuda pública. Ahora nos preocupa mucho la deuda pública, pero creo que es más preocupante la deuda privada. Cuando llega a niveles de 1,8, 1,9 veces PIB, eso acaba mal. El país que peor lo tiene es China. Está en 2,1 veces. Yo creo que ha alcanzado un punto de inflexión en lo que a su mercado inmobiliario respecta. China construye 11 casas por cada 1.000 habitantes y lo normal es hacer 3. Luego, si ese mercado corrige, la situación tiene muchas implicaciones para el mundo, porque China es la mitad de la demanda de materias primas. Entonces, yo veo a China a futuro creciendo entre el 3 y el 4%, con riesgo de que experimenten una recesión. Y eso pues tiene muchas consecuencias para Latinoamérica y para los países de la ASEAN. Y la última consideración es que al final la política monetaria intenta ayudar a recuperar la demanda, que se vuelva a generar el nivel de empleo que había antes de la crisis, pero genera una segunda consecuencia, es reduzco paro, reduzco desigualdad de ingresos, pero aumento de desigualdad de riqueza. Porque aquel que ya tiene un activo pues sube más de precio. Y entonces nos va a quedar un paradigma de cara a medio plazo, que será una sociedad pues con más desigualdad de riqueza y menos desigualdad de ingresos, y eso pues podrá generar cierta inestabilidad social. Muchas gracias, Ignacio. Yo creo que has generado algunas inquietudes y preguntas que espero que al final podáis hacer. Me parece que hay un sistema para hacerlas por el móvil que me van a llegar por aquí. No sé muy bien cómo funciona, pero no sé si era yo el que tenía que explicarlo, si no lo explicara alguien más. Silvia, la crisis, como todos sabemos, provocó el colapso absoluto del comercio mundial de bienes y de muchos servicios, ¿no? También provocó unas tentaciones o unas reacciones proteccionistas de muchos estados inmediatamente para protegerse y fragmentó muchas cadenas de valor, como hemos dicho al principio, por la propia fragmentación que ha producido de la economía mundial la pandemia, ¿no?
Se ha recuperado muy rápido el comercio mundial. Está la OMC aumentando sus expectativas de... Perdón, esto era que has cumplido de sobra. Está recuperándose mucho más de lo que pensábamos. Está, como digo, la OMC elevando sus previsiones de crecimiento, pero es más un efecto rebote. Es posible mantener este aumento del crecimiento mundial durante mucho tiempo. Por otra parte, tenemos este desabastecimiento que estamos notando tanto en materias primas como en productos intermedios, como los chips, que también está afectando y va a afectar en el futuro seguramente al desarrollo de los intercambios internacionales. Y todo esto con un sistema multilateral de comercio de la OMC que no funciona, que claramente no funciona, que necesita de una renovación importante y que es verdad que el presidente Trump se salió de las instituciones multilaterales, incluyendo la OMC. El presidente Biden ha vuelto en parte, pero no parece que exista mucha voluntad en estos momentos para acometer la reforma de la OMC. Yo quería que nos comentaras un poco si el comercio cree, Silvia, que puede ser otra vez el motor de esta recuperación, como lo ha sido de la anterior. Sí, muchas gracias, Alfredo. Vamos a ver, la primera cuestión, ¿cómo ha reaccionado el comercio internacional tras la pandemia? Bueno, como tú bien has comentado, pues lo primero que se hizo con los confinamientos fue la detención total del comercio internacional, porque los trabajadores portuarios estaban confinados, no había trabajadores para trabajar en los buques y, bueno, a pesar de que ha habido una cierta desescalada, pero todavía estamos viendo pues, los coletazos del distanciamiento social, que en los buques muchas veces no se puede mantener, o bien la necesidad de cuarentenas, etcétera. El caso es que efectivamente todo este tema de la pandemia ha afectado muchísimo al comercio internacional, del mismo modo que ha afectado al turismo mucho más que a otros sectores. Y el indicador más importante es que el comercio internacional ha caído un 5,3% en el 2020, que es más que la caída del PIB mundial, que cayó el 3,1%. Es decir, el comercio exterior en ese sentido es un sector vulnerable ante un fenómeno como una pandemia. En el 2021 pues ha habido un rebote. Efectivamente ha habido un rebote y la OMC pues habla de cifras de crecimiento para este año 2021 del 10,8%, cuando antes hablaba del 10%, es decir, ha reajustado al alza esa previsión para todo el año. Y para el año próximo estamos hablando de un 4,7% de crecimiento. Efectivamente hay un efecto rebote, es decir, lo que llaman el efecto base, porque cuando en un periodo la variable es mucho más baja, luego para hacer el catching up pues hay que crecer muchísimo más, ¿no? Esto es como una maratón popular donde todo el mundo está corriendo, alguien se lesiona, tiene que parar, pues si quiere recuperar su posición en el pelotón va a tener luego que correr muchísimo más deprisa, ¿no? Y esto es un poco lo que ha pasado con el comercio. ¿Quiere esto decir que el crecimiento del comercio internacional, y estoy hablando básicamente de bienes, ¿no? Porque los servicios son otra historia, pero en bienes no cabe duda de que lo que estamos viendo en este momento y el consenso de los analistas es que a futuro vamos simplemente a recuperar la tendencia que ya llevábamos en 2019 y en años anteriores. Y esa tendencia pues era hacia una mayor desglobalización, es decir, el comercio no está creciendo como el PIB desde la gran crisis, la crisis del año 2008. Y en ese sentido, pues respondiendo a la última pregunta, el comercio internacional no parece que vaya a ser el motor del crecimiento de la economía mundial. Y bueno, pues para no tener que ir muy lejos, en España, por ejemplo, hay una excepción, y es que en España, en el 2020 y en el 2021, el comercio internacional sí que está siendo motor del crecimiento. El sector exterior está haciendo una contribución positiva al crecimiento del PIB y además nuestro déficit comercial está bajando, etc. Pero claro, estamos hablando aquí de la economía mundial. A nivel mundial no parece que el comercio internacional vaya a ser el motor. Ahora bien, esto está sometido a un enorme grado de incertidumbre. Es un poco la palabra incertidumbre, se repite constantemente en los informes económicos. Incertidumbre derivada, primero, ¿cuándo se van a desatascar o descongestionar
los puertos, los grandes puertos. Bueno, en China, en el delta del Río de la Perla, seguimos teniendo congestión. En Estados Unidos, en Los Ángeles y en Long Beach sigue habiendo congestión. Y esto se debe a, como apuntaba Ignacio, ha habido un incremento espectacular de la demanda en poco tiempo y la oferta no ha podido responder, pero nos estamos poco a poco ajustando a eso. Hay incertidumbres grandísimas por el lado de la pandemia. Hay un desconocimiento total, desconocimiento todavía importante de si va a haber nuevas variantes, cómo va a responder la economía, vamos a tener nuevos confinamientos y luego pues hay otras fuentes de incertidumbre, por ejemplo los cuellos de botella en la producción. Y estos cuellos de botella, y todos hemos leído noticias sobre la escasez de microchips que está afectando a muchas industrias, sobre todo la del automóvil, pues lógicamente está afectando al comercio exterior. En España la exportación de vehículos ha caído un 10% por culpa de esos cuellos de botella. Es decir, el comercio internacional podría crecer más si desatascamos los puertos, si atendemos a los cuellos de botella, derivados, por ejemplo, de la escasez de microchips. Y luego hay otro elemento que es el alza de precios. Los precios de la energía, sobre todo, que es un bien transversal a toda la economía mundial. Claro, si los precios crecen mucho, las compañías pues, no pueden ser rentables. Y de nuevo, pues me remito a las noticias que hemos leído últimamente sobre compañías españolas que han tenido que cerrar la producción, Sidenor, Fertiberia, etcétera. Y claro, esas compañías no van a poder atender a la exportación muchas veces, está cayendo la producción. Con lo cual, bueno, pues tenemos que deshacer todos estos líos por el lado de la oferta y ya veremos qué es lo que pasa. Respecto a las cadenas de valor, bueno, las cadenas de valor yo creo que van a seguir con una tendencia que ya llevaban de antes de la pandemia, y es que ese proceso de fragmentación, ese offshoring, esa deslocalización que veíamos hasta la crisis financiera, pues se ha detenido. Estamos desglobalizándonos y lo que estamos viendo más bien es un nearshoring e incluso un inshoring. Y la pandemia eso lo ha acentuado, porque lo que hemos visto es que en bienes COVID, es decir, equipos médicos y suministros médicos en general, pues nos hemos dado cuenta que no podemos depender de un país como, por ejemplo, China, de donde venía la mayor parte de esos suministros. O sea que ahí estamos un poco relocalizando producción y no lo contrario. Y en cualquier caso sí que está habiendo una redistribución de la deslocalización existente desde China hacia otras áreas, por ejemplo hacia Vietnam o hacia Malasia, como consecuencia de que los costes en China están aumentando mucho. Está habiendo mucha más inseguridad jurídica, hemos visto pues, ciertos pasos que ha dado el gobierno chino, sobre todo en el sector tecnológico, y eso a algunas empresas pues, les ha asustado, ¿no? Y no sé cómo voy de tiempo. Te queda un minuto. Bueno, pues entonces resumiré muchísimo. La cooperación internacional, el multilateralismo, como bien has dicho, Alfredo, Biden, que ha querido volver a abrazar el multilateralismo, en la OMC no lo ha hecho tanto. Y de hecho, en febrero tuvo la oportunidad de volver a nombrar jueces para el Appellate Body, el organismo de recurso, de apelación del mecanismo de resolución de disputas, y no quiso nombrar, no lo ve claro todavía. La Unión Europea ha propuesto un nuevo mecanismo, el EMPIA, pero bueno, no termina de prosperar, no hay suficientes países todavía y le falta quizá un poquito de legitimidad en ese sentido. ¿Se han hecho cosas en este periodo? Sí, bueno, hemos visto el acuerdo de inversiones Unión Europea-China, que por cierto está paralizado por razones más bien políticas. Hemos visto el RCEP en el área asiática de los países de la ASEAN, más todos los grandes exportadores de ese área, China, Japón, etcétera. Bueno, esto va a tardar tiempo en materializarse en cuanto a todos sus objetivos, pero ahí no está Estados Unidos. Luego hemos visto pues, el acuerdo Airbus-Boeing, Estados Unidos y Unión Europea, que ha quitado durante 5 años los aranceles que se autopusieron. Y luego yo quería señalar una última noticia, y ya termino, que es lo hemos leído hace poco, la solicitud que ha hecho China de ingreso en el CPTPP, que es la refundación del famoso TTP,
bien. O sea que nos hemos encontrado con que en el TPP ya no está Estados Unidos, que quería haber dejado fuera a China, y en cambio pudiéramos ver que no estando Estados Unidos, porque Trump se retiró, en cambio quizá vaya a ingresar China. Bueno, no lo veo de momento porque dos de los requisitos son reducir subvenciones a empresas públicas y la otra es que los datos fluyan entre fronteras y, en fin, en esto China tiene una cierta dificultad. No lo vamos a ver de momento, pero es curioso cómo estos elementos comerciales del gran comercio internacional pues o bien involucran a China directamente o China es un poco el elefante en la habitación, ¿no? Y con esto ya termino. Muchas gracias, Silvia. Muy interesante. Paso directamente a Emma, diciéndole que ningún gobierno está preparado para la pandemia. Es decir, cuando apareció la pandemia a todo el mundo le pilló fuera de juego y los gobiernos se vieron forzados de inmediato a aplicar medidas de protección de sus ciudadanos, de sus empresas, de los trabajadores. Y empezaron con una mínima coordinación, más bien una gran descoordinación internacional, a improvisar, básicamente, ¿no? Empezaron a entrar en terrenos inexplorados para ver cómo atravesaban la tormenta. Al final lo que nos hemos encontrado es con una decisión de aplicar, lógica, políticas fiscales expansivas, también políticas monetarias laxas que permitan financiar el gran aumento del gasto público que ha provocado la pandemia y la crisis económica que ha producido. Y la respuesta es que nosotros tenemos ahora un plan multimillonario en Europa, que son los fondos europeos de recuperación. Tenemos un plan Biden multibillonario que está pendiente de aprobación en el Congreso, con algunas dificultades. Seguimos teniendo un montón de empresas en respiración asistida en muchas de nuestras economías. En algún momento aquello hay que arreglarlo. Y la verdad es que estos grandes políticas y planes de expansión fiscal, al final lo que necesitamos que consigan es transformar de verdad a los modelos productivos, ¿no? Porque están generando una gran deuda pública. Quería preguntar a Emma que nos hablara un poco de esta primera reacción que han tenido los gobiernos y la reacción y las políticas que estamos aplicando ahora mismo en el mundo, básicamente estas políticas fiscales y monetarias expansivas que estamos viviendo. Pues sí, muchas gracias. Bueno, sobre la respuesta de política económica, si ha sido adecuada o no, pues yo creo que hay bastante consenso en que esta respuesta pues, ha sido adecuada. Estábamos ante una crisis inédita y se necesitaba una respuesta muy contundente y, de hecho, pues hay estudios, algunos cálculos que muestran que bueno, el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, que sin todas estas medidas que se han puesto en marcha de política económica, pues que el efecto hubiera sido pues muchísimo peor del daño que ya hemos visto, que la caída de la actividad podría haber sido incluso de 3 veces mayor. Dicho esto, en cuanto a política fiscal y teniendo en cuenta que más o menos casi todos los países han aplicado el mismo tipo de medidas, sí ha habido una diferencia en cuanto a la intensidad de la respuesta, que ha dependido pues lógicamente también de la capacidad de los distintos países. Y lo que hemos visto es que en Estados Unidos pues, se han aplicado paquetes de estímulo muy potentes, mucho más potentes que en Europa. De hecho, los estímulos que se han aplicado hasta el momento y sin contar con los planes que ahora se están tramitando que tienen otra naturaleza, pues rondan el 28% del PIB de la economía americana. Y en Estados Unidos, que ya ha recuperado los niveles de renta previos a la pandemia y que además pues no ha recuperado el nivel de empleo, pero sí tiene un mercado de trabajo con 10 millones de vacantes. Ahí sí que se ha planteado un poco el debate de en determinado momento, con el último plan de estímulo, si el tamaño que pudiera tener era excesivo o no. Pero, en cierta forma, en el resto de los países pues ha habido un consenso de que esa respuesta era muy necesaria pues, para mitigar la crisis, para proteger el tejido productivo y que era lo que había que hacer. Como bien comentas, Alfredo, el reto que se plantea para la política fiscal
pues es este incremento que se ha visto muy significativo de los niveles de endeudamiento de los países. Y no solo ya de los niveles de endeudamiento, sino que hemos visto que en este periodo también pues, algunas economías pues, han incrementado también sus niveles de déficit estructural. Y bueno, este es, por ejemplo, el caso en Europa, en muchas economías, también en Estados Unidos, pero en el caso europeo, donde además la política fiscal, pues inevitablemente todavía tiene un papel que jugar en el corto plazo, en el próximo año, para recuperar la actividad. Todavía no hemos recuperado los niveles del PIB previos a la pandemia, pues ahí, independientemente de que la política fiscal va a tener que necesitar siendo es expansiva, de mantener ese tono expansivo, pues sí que es necesario, y es lo que señalan todos los organismos, de que se oriente y que se vuelva más quirúrgica y con medidas temporales y no de incremento del déficit estructural. Y bueno, también las medidas temporales, porque tampoco hay que evitar pues, fenómenos de zombificación de la economía. Eso también es otro elemento importante. Y en cualquier caso, pues en Europa, las reglas del Pacto de Estabilidad pues se suspendieron para que los países pudieran poner en marcha medidas de respuesta a la crisis, pero ya se espera que las reglas vuelvan a ponerse en marcha en 2023. Y eso pues, va a suponer, sin duda, un condicionante importante pues, para los gobiernos y para la política fiscal. No entraré en el debate sobre cómo, del tema de la reforma de las reglas del Pacto de Estabilidad, que es un debate que ya ha vuelto a comenzar. De hecho, ya se ha dado hace unos años y ahora ha vuelto a revivir y está en este momento bastante presente. Pero lo que está claro y lo que yo creo que hay conciencia es que una vez que una vez que la recuperación se consolide, pues que va a ser necesario reducir los niveles de deuda pública y reducir los déficits estructurales que se han acumulado, que se han creado. Y aquí pues, es cierto que los bajos tipos de interés que tenemos pues, suponen un cierto alivio, y los tipos de interés reales negativos, como ha comentado Ignacio, pues ayudarán. Pero lo que tampoco creo que podemos llevarnos a engaño es que estos niveles de deuda pública tan altos que tenemos pues suponen un elemento de vulnerabilidad, porque por un lado, no podemos confiar en que definitivamente ya por siempre los tipos de interés vayan a ser bajos o que no vayan a subir, y luego porque también ese mismo nivel de deuda pública pues supone una capacidad de refinanciación, unas obligaciones de refinanciación pues muy importantes, y además porque pues se pierde capacidad de respuesta en el plano de política económica, lo que se conoce como margen de maniobra fiscal, por tener economías tan endeudadas. Y bueno, un aspecto importante en Europa ha sido la respuesta conjunta que se ha dado. Bueno, primero con una serie de programas pues de algunos organismos, la Comisión, programas de préstamo del BEI, del MEDE, pero sobre todo a través de los fondos de recuperación Next Generation. Y no me quiero prolongar mucho con los fondos de recuperación porque se ha hablado mucho de ellos, pero sí creo que tienen dos elementos que en esta coyuntura y ante los retos que tenemos por delante pues son muy importantes. Por un lado, pues que son un instrumento de cohesión, porque bueno, su tamaño es muy importante, 750.000 millones, casi la mitad subvenciones, y además van dirigidos a las economías que están más afectadas por la crisis. Y eso es muy relevante en el contexto que estamos, porque uno de los riesgos que tenemos en Europa es que la pandemia acrecente las divergencias económicas, y no solo en niveles de endeudamiento, que es una variable, sino también las divergencias, por ejemplo, en niveles de renta de los distintos países. Y además, porque, aunque no es un instrumento de estabilización macroeconómica, que eso todavía es necesario en la zona euro, pues estos fondos pues van a dar de capacidad fiscal
a las economías. Y por otro lado, el otro efecto positivo de los fondos es esta combinación que tienen pues, tan valiosa en este momento de, por un lado, un foco hacia inversiones como la transición verde o la digitalización, donde sabemos que van a ser necesarios mucha inversión en los próximos años, y por otro lado, esa combinación con reformas estructurales que te pueden permitir incrementar tu crecimiento potencial, tu capacidad de crecimiento, que es una de las debilidades que tiene Europa. Y además que al generar crecimiento, pues también ayudarás a, en cierta forma, corregir el desequilibrio fiscal que se ha acumulado. Y bueno, para terminar, de política monetaria no quiero entrar mucho porque yo creo que de inflación ya ha entrado Ignacio. Simplemente dos consideraciones. Evidentemente, pues la política monetaria ha sido muy importante también, no solo porque ha permitido que el crédito siguiese fluyendo y ha evitado crisis financieras, sino porque ha sido clave para el éxito de la política la política fiscal, para financiar los programas de gasto, y porque ha absorbido gran parte de la deuda pública, bueno, una parte significativa de deuda pública que han emitido los gobiernos. Y bueno, ahora lo que vemos es que la retirada de los estímulos, que por ejemplo en Estados Unidos pues ya parece bastante próxima, según va dando indicaciones la FED, pues puede plantear también retos para la política fiscal, porque aunque sea muy gradual y aunque se produzca lentamente, pues evidentemente hasta ahora pues los gobiernos han gozado de un apoyo importante por parte de la política monetaria. Y finalmente, y también enlazando con lo que ha comentado Silvia, pues hay una serie de fenómenos que se van viendo que, pues por ejemplo, que también son un reto para la política económica y para la política fiscal. Pues vemos, por ejemplo, pues, shocks de oferta, los incrementos de precios de materias primas, qué supone eso para la actividad económica y qué puede hacer la política fiscal. Y luego también pues, otros fenómenos más estructurales como los que ya he comentado de desglobalización y eso pues, que exige también tener capacidad de maniobra fiscal. Muchas gracias, Emma. Terminamos con Emilio, porque uno de los resultados también de la pandemia ha sido que los estados han aumentado enormemente su intervención en las economías y en las sociedades, pero en la economía en particular. Y es algo que en algún momento habrá que revertir, entiendo, ¿no? Por otra parte, encontramos con la situación de Estados Unidos, ¿no? Porque con Trump, como hemos dicho ya antes, se retiró de los organismos multilaterales en su momento. Biden ha regresado tímidamente a algunos de ellos y a otros no. Por otra parte, pues Estados Unidos ha identificado el Indo-Pacífico como zona prioritaria en su estratégica para su política exterior, dejando en cierto modo de lado a la Unión Europea, una Unión Europea debilitada por el Brexit, debilitada también por fracturas internas como la que estamos viendo ahora mismo en Polonia. Y todo esto en medio de esta pelea por el liderazgo geopolítico en que China pues, es seguramente el protagonista. China está ganando cada vez más influencia y más poder, pero es verdad que este modelo de capitalismo de Estado que tiene China parece que empieza a hacer aguas, ¿no? Por lo que estamos viendo. Yo quería que nos comentaras un poco sobre este cambio de escenario de geopolítico que no ha sido generado por la pandemia, pero sí que ha sido muy acelerado por la pandemia. Que China empieza a hacer aguas, lo llevo oyendo tantas décadas como llevo oyendo que Estados Unidos está en decadencia. Y ninguna de las dos cosas ha acabado de ocurrir desde hace décadas. No, lo primero que quería señalar es que a pesar de que la pandemia nos ha pillado a todos desprevenidos, como decía, sin embargo, sí estábamos claramente avisados, y esto es importante. Quiero resaltar que todos, la OMS, los think tanks, las estrategias de seguridad nacional de los países, todas ellas incorporaban a la pandemia como un riesgo estratégico, un riesgo importante, pues conjuntamente con el cambio climático, con las emigraciones y con muchas otras cuestiones. Sin ir más lejos, la estrategia de seguridad nacional española del 2017 lo identificaba claramente
efectivamente. Es más, señalaba, en el caso de España, con un turismo, una gran dependencia del sector servicios, el riesgo es mayor que en otros países. Es decir, estaba perfectamente, no le hicimos caso. El resultado es que llegó la pandemia y la pandemia ha sido una especie de tremendo test de estrés de todo, de todas las instituciones, de todos los mecanismos de gestión, de la gobernanza interior de los estados, del orden multilateral de las economías. Un test de estrés del que en general casi todas las instituciones han salido regular tirando a mal, sino con suspenso, quizás con dos excepciones. Una es las sociedades, al menos algunas, desde luego la española, creo que la reacción ha sido magnífica, y la ciencia, la tecnociencia. Nos olvidamos de que en 11 meses produjeron una vacuna, que por cierto, menos del 40% de la población del mundo está vacunada. Por lo tanto, esto tiene mucho recorrido y en algunas regiones, por ejemplo, América Latina, que es muy importante también para España, la situación en este momento sigue siendo dramática, ¿no? Este sería mi primer comentario. Segundo, es evidente que como consecuencia de eso, las instituciones multilaterales no tenían ni la capacidad ni la fuerza para reaccionar. No lo hizo las Naciones Unidas, no lo hizo el G20, no lo hizo la OMS, más bien ha fracasado y ha quedado francamente mal. Tampoco la Unión Europea. Es cierto que la Unión Europea no tiene claras competencias en este tema, pero podía haberlos buscado por vía indirecta. Al contrario, el área Schengen saltó por los aires, se establecieron proteccionismo sobre material sanitario de un modo ciertamente vergonzoso en las primeras fases de la pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, ante la ausencia de gestión, las sociedades han buscado refugio en las instituciones donde siempre se encuentra refugio. Cuando yo tengo problemas, cuando las personas tienen problemas, se refugian en los hogares. Y cuando las colectividades tienen problemas, se refugian en los estados. Son las dos instituciones que proporcionan seguridad en última instancia. Y realmente durante meses y meses hemos estado confinados en los hogares y recibiendo las instrucciones de los estados. Y sin nada entre medias entre los hogares y los estados. Ha habido una hogarización forzosa durante muchos meses, facilitada por la digitalización también forzosa. Ha habido un proceso de digitalización y, en segundo lugar, una clarísima reestatalización, como señalabas antes. Al final, los estados han tenido que asumir la responsabilidad en los temas porque no había otra institución que pudiera hacerlo. ¿Esto qué ha significado? Ha significado un reforzamiento, una reestatalización muy potente en términos políticos, estados de excepción, medidas excepcionales, estados de excepción literalmente excepcionales, sin controles parlamentarios. Recuerdo, por ejemplo, que el Parlamento inglés durante la Segunda Guerra Mundial estuvo abierto durante toda la guerra a pesar de los bombardeos y a pesar de los bombardeos sobre el propio Parlamento. Bueno, nosotros lo cerramos durante un periodo largo que vamos a ver si es constitucional. Medidas claramente que desbordan los marcos constitucionales, ¿no? Medidas políticas, pero también medidas económicas, porque la necesidad de hacer frente ha dado lugar a una renacionalización también de la economía, con medidas de excepción, deuda pública extraordinaria, empresas estratégicas, y eso probablemente va a continuar, ¿no? De hecho, ha habido un informe muy interesante de Freedom House que hablaba de la democracia confinada, es decir, de cómo la pandemia había producido un confinamiento de las democracias y en más de 80 y tantos países había producido un claro deterioro de la calidad democrática, y otro informe de otra de las grandes instituciones que lo monitoriza la democracia del mundo, Varieties of Democracy, que hablaba de la autocratización deviene viral, y retorna una palabra que había desaparecido en el lenguaje político, esto de autocracia y autocratización, ¿no? Por lo tanto, tenemos un problema de reforzamiento de los estados, ¿no? Este sería otro elemento. Y ya saltando al espacio propiamente exterior al espacio geopolítico, lo que estamos claramente es ante una evidente reorientación. Aquí no hay cambios sustanciales, sino más bien una aceleración de un cambio geopolítico que se ha venido gestando durante varias décadas. Ese cambio político tiene mucho que ver con la relación entre Estados Unidos y China, la comentaré ahora mismo, pero es consecuencia en buena medida también de cambios dentro de ambas sociedades. China tiene problemas y como consecuencia de que tiene problemas proyecta hacia afuera buena parte del malestar, y Taiwán es un elemento muy importante en esa política, y no digamos Estados Unidos. Cuando Trump ganó las elecciones, en los think tanks nos preguntábamos siempre, y Federico lo recordará, ¿Trump es un tropiezo en la historia política de los Estados Unidos, igual que el Brexit, o es algo estructural? Pues bueno, los que defendíamos que era un tropiezo estábamos equivocados, lo tenemos que reconocer, no era un tropiezo, es estructural.
sigue ahí, Joe Biden tiene serios problemas y el modo de tratar de atraerse a parte de esa población es proyectar esos problemas en un proteccionismo y en un, por lo tanto, el America First empieza a ser America Only. America Only. Y esto está claro. Y hay una reorientación de la geopolítica de los Estados Unidos. China, la pandemia la ha aguantado relativamente bien, pero el pivot to Asia, el giro de Estados Unidos hacia Asia, que comenzó con Obama y con Hillary Clinton, de pronto ha saltado. Ha saltado, en parte como consecuencia de la pandemia. La relación de Australia con China también ha tenido que ver en todo ello. Y el hecho es que en este momento lo que se estaba gestando medio de un modo latente, en este momento es manifiesto. Es manifiesto, es decir, el vector geopolítico central en este momento es la tensión entre una potencia emergente y una potencia declinante, lo que en teoría de juegos es el juego agónico de la trampa de Tucídides, el historiador griego, cuando hablaba de las tensiones entre Atenas y Esparta. Cuando una potencia declinante ve que otra puede pasarle por delante, la tentación de hacerle la guerra para acabar con ella antes de que la supere, pues es una tentación muy fuerte, y hay estudios empíricos que acreditan que en numerosas ocasiones de trampas de Tucídides que ha habido en la historia, eso ha dado lugar efectivamente a guerras. La tensión es ahí. Estados Unidos se reorienta claramente, abandona Afganistán prácticamente sin consultarlo a los aliados, y se centra en el Indo-Pacífico. En el Indo-Pacífico, en la tensión entre Malaca y Taiwán, que es el núcleo en este momento de tensión entre los unos y los otros. En los think tanks americanos y en las revistas importantes se empieza a hablar expresamente si se puede ganar la guerra a China, lo cual es ya realmente algo extrañamente preocupante, que en Foreign Affairs empiecen a aparecer artículos que digan eso. Se habla de una guerra fría, nueva guerra fría, yo no lo creo, de una paz extrañamente caliente. En todo caso, el riesgo de identificar al otro como enemigo es que lo transforma en enemigo. Y la trampa de Tucídides puede acabar siendo una profecía autocumplida. Y esto es muy preocupante. Yo creo que la política en este momento de Joe Biden en relación con China es una política muy agresiva. El AUKUS es claramente, el acuerdo del AUKUS es claramente una bofetada que se le da, primero, un gran aviso a China. Cuidado, vamos a vigilar el mar de China con submarinos nucleares, que son los que pueden circular por ahí con la ayuda de Australia. Pero el AUKUS es también una gran bofetada a Europa, que se la dan en el trasero de Francia. Pero es una bofetada a Europa. Y lo que se está articulando en este momento, y es Europa queda fuera por completo, lo que se está articulando es lo que el viejo Churchill llamaba la angloesfera. La angloesfera son los 3 más 4 más 5. Los 3 del AUKUS, Estados Unidos, el Reino Unido, que claro, pues, por fin encuentra un camino de salida, y está, en fin, encantado. Los tres del AUKUS, los 4 del Quad, que son Estados Unidos y Australia, más Japón y la India, y finalmente los 5 de los Five Eyes. Los Five Eyes es la alianza que tienen los 5 países de la angloesfera, Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, que comparten espionaje, tecnología, etcétera, etcétera. Y eso es lo que está en este momento articulándose. Europa queda por completo, como digo, fuera, ¿no? En este momento la gran preocupación es en qué medida la Unión Europea tiene capacidad de reacción. Es una pena que no esté Natalie Tocci, que fue la que elaboró para Federica Mogherini la European Global Strategy, en la que propone como una vía importante que Europa recobrara autonomía estratégica. Este es el gran mantra en este momento, cómo Europa puede recobrar autonomía estratégica. No parece fácil que Europa tenga una política exterior, y no parece fácil, menos aún, que tenga una política de seguridad y de defensa común. Y no se trata de gastar más, como se dice con frecuencia. Europa gasta 3 veces más que Rusia, tenemos 1,5 millones de soldados, por lo tanto nos sobra gasto, y a la vista está la rentabilidad que Rusia obtiene con el tercio de los gastos de defensa que tenemos en la Unión Europea. No se trata de gastar más, se trata de 2 cosas. Una, de gastar mejor, por supuesto, y en segundo lugar, de tener la voluntad de utilizar eso, porque de nada te sirve tener un gran ejército si no eres capaz de mandarlo a la guerra, y lo tienes que mandar a apagar incendios o cosas de este orden, porque los soldados no pueden combatir, porque si van a combatir, vete tú a saber el problema que vamos a tener. Y este es el problema de fondo. De modo que no es fácil, y menos sin Angela
Merkel, que Europa realmente aprenda, como dice Josep Borrell, que aprenda a utilizar el lenguaje del poder, a hablar el lenguaje del poder. Podía seguir, pero si me dejas solo acaba el tiempo. Solo un minuto más. Sí. No, por terminar, yo creo que el gran problema en este momento, de cara a los próximos 30 o 40 años, es hacerle sitio a China. China no va a desaparecer. Son 1.300 millones. Están ahí, son muy activos, tienen tecnología, tienen fuerza, y hay que hacerles sitio. Y tenemos que hacerles que se encuentren razonablemente cómodos en el orden internacional. La política de Estados Unidos en este momento no parece caminar en esa dirección y eso me preocupa. Esto es lo único que quería, lo último con lo que quería terminar. Gracias. Mil gracias, Emilio.